Buenos días, hermanos. Que la paz y la gracia del Señor esté con ustedes en esta preciosa mañana. Septiembre 13 del año 2020. Oramos a nuestro Padre Celestial. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Te agradecemos, Señor, tu presencia en este momento. Que esta presencia nos lleve a ser edificadores de palabra para los que necesitan oírla, Señor. Te damos gracias por tu Hijo Jesús, el justo, nuestro abogado ante ti. Pedimos, Señor, que en esta mañana podamos ser contritos en tu palabra, que podamos llenar nuestro corazón de la misma y que la misma sea un bálsamo refrescante para todos nosotros, Señor. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. En esta segunda parte de la reflexión de las virtudes cristianas, presentamos Segunda de Pedro. Quiero observar que estas virtudes no limitan todo lo que Dios pone a la disposición de la humanidad. De esta forma, Dios trata de enseñarnos una ley moral que agrade al Creador. La ley moral es el impulso altruista, es la voz de la conciencia que nos llama a ayudar a los demás, aún no recibamos nada a cambio. Al decir altruismo, no me refiero a una conducta de que tú me das y yo te doy, y que practica ser benevolente con los demás con la expectativa directa de obtener beneficios recíprocos. El altruismo es más que eso, es darse uno mismo a los demás sin tener ningún interés personal en lo absoluto. Esta ley moral parece aplicarse exclusivamente entre los seres humanos. La pregunta sería, ¿es el bien y el mal una característica intrínseca del ser humano o es una consecuencia de las tradiciones culturales? Si usted lee la Enciclopedia de Religiones y Ética, pronto va a descubrir la masiva unanimidad de la razón práctica del hombre. Lo podemos ver en el himno babilónico a Samos, en las leyes de Manú, el libro de los muertos, los analectas, los estoicos, los platónicos, en los aborígenes australianos y en el libro de los pieles rojas de los Estados Unidos. En todas encontraremos las mismas y triunfantes condenas a la opresión, el asesinato, la traición, a la falsedad. A la vez encontrará los mismos mandamientos de amabilidad a los ancianos, los niños, a los débiles, y la exhortación a la caridad, imparcialidad y honestidad. En algunas culturas poco comunes, la ley da un giro sorprendente de quién es el bueno o quién es el malo. Si vemos la filosofía posmodernista actual, estos dicen que no existe el bien y el mal absoluto y que toda decisión ética es relativa. Estar en desacuerdo es parte de la vida diaria. Por esta razón quisiera referirme con un ejemplo para explicar lo que es la ley moral dentro de mi profesión en el área de la medicina. Existen furiosos debates actualmente sobre la pregunta de que si es aceptable realizar investigaciones con células madres de embriones humanos. Algunos argumentan que tal investigación viola la santidad de la vida humana. Otros proponen que el potencial de aliviar el sufrimiento humano constituye un mandato ético para proseguir con la experimentación. Usted se puede dar cuenta en esta acalorada discusión que cada facción intenta apelar a una medida superior no mencionada. Esa medida es lo que se llama la ley moral, que también se podría llamar la ley de la conducta recta. Lo cierto es que su existencia en cada una de estas situaciones parece incuestionable. Es esta ley moral lo que da paso para la bondad de Dios y que esta paz sea enarbolada por nosotros y que con ella podamos subir peldaño a peldaño las escaleras de las virtudes cristianas. En primer lugar, veamos la palabra fe. Es en realidad una virtud, pero a la vez es un don o un regalo de Dios. Esta proviene de la palabra griega pistis. En el griego diccionario de Strong es la número 4102, la que a su vez proviene de la palabra peitos, que significa persuasión, ser persuadido o venir a la verdad. Pisti en español se puede traducir como fe, fidelidad, fieles, lealtad y verdad.
La fe siempre será un regalo de Dios y nunca algo que podrá ser producido por las personas. Para el creyente es la divina persuasión de Dios y por ende distinto a la creencia humana, que es la confidencia. Desde el punto de vista personal se refiere a una garantía. En las Escrituras es la garantía de Dios, la cual es certificada por su revelación y que ésta será cumplida. Desde el punto de vista colectivo se refiere a todas las ocasiones en las cuales Dios ha revelado su persuasión y su voluntad, lo cual incluye la revelación completa de las Escrituras. La fe siempre será producida por Dios y nunca será generada por nosotros. En Efesios capítulo 2, en los versículos 8 y 9, el apóstol Pablo nos dice que por gracia hemos sido salvos a través de la fe y no a través de nosotros mismos. En otras palabras, es un regalo de Dios. En el libro de Gálatas capítulo 5, en el versículo 22, nos dice que la fe es fruto del Espíritu. En el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, el apóstol Juan nos dice lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La palabra nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 22 al 26. El apóstol Pablo nos da una impresionante llamada de la Escritura por parte de Dios. Mas la Escritura no encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo esta guía, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La segunda palabra es la palabra aretai. Es la palabra 703 en español, significa virtud, bondad, moral, excelencia, coraje. Aun siendo una de las grandes palabras del idioma griego, solo se escribe en 2 ocasiones en el Nuevo Testamento. La primera está en Filipenses capítulo 4 y el versículo 8. El apóstol Pablo nos habla de que debemos de concentrarnos en todo lo que sea verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, en la virtud y la alabanza. La segunda ocasión la vemos en este pasaje. Es una palabra de amplio significado. Y la escritura griega implica propiamente una cualidad que significa la excelencia de una persona o de una cosa. Aretai es la virtud que hace que una persona sea buen ciudadano y amigo. Es la virtud que nos prepara en la técnica de vivir como es debido. Plutarco, el historiador, filósofo y moralista griego, decía de esta palabra que Dios es una esperanza de amistad y no una excusa para la cobardía. En el libro Segunda de Macabeos, capítulo 6, versículo 31, podemos ver que Eleazar murió antes que ser falso a las leyes de Dios y de sus padres. La historia termina con el dicho de que dejó en su muerte un ejemplo de noble aretai. En conclusión, la palabra aretai implica virtud, bondad, excelencia, moral y coraje. Es lo que el cristiano debe demostrar para hacer una vida efectiva en el servicio de Dios y de la humanidad. Y esta nos debe conducir al valor de mostrar siempre a quien se pertenece y se sirve, que es Cristo Jesús. La tercera palabra es gnosis. En español significa conocimiento, ciencia, saber. Es la capacidad casi intuitiva e instintiva de poder captar la verdad cuando la vemos. Es conocer la verdad y reconocerla en el momento. Gnosis implica el saber qué hacer en una situación determinada. Es un conocimiento práctico y la habilidad de aplicar el conocimiento que da la sofía o sabiduría a las situaciones particulares. Es el conocimiento que le permite a una persona decidir rectamente y actuar honorablemente y eficazmente
en las circunstancias de la vida cotidiana. La cuarta palabra es encratía. Es la palabra griega para dominio propio, templanza, autocontrol, maestría, continencia. Proviene de dos palabras griegas. La primera es en, que significa en la esfera de, y la segunda es kratos, que significa dominio. En otras palabras, es dominio en la esfera de. Para los creyentes en Dios y su Hijo, es algo que sale de dentro de uno mismo, pero no de uno mismo. Es el poder del control del Espíritu Santo que puede ser solo dado por el poder de Dios. La palabra griega quiere decir literalmente la habilidad de tener las riendas de uno mismo. Aristóteles escribió de ella con relación a las personas y a sus pasiones y distinguió 4 estadios. La primera se llama sophrosonai. Nos dice que la pasión ha sido totalmente sometida a la razón y es lo que llamamos la perfecta templanza. La segunda es acolasia, que es precisamente lo opuesto. Es el estado en el cual la razón está totalmente sometida a la pasión y se le llama la concupiscencia incontrolable. Entre estos dos estados está la acrasia, en la que la razón lucha, pero la pasión prevalece. Esta se le llama incontinencia. Y la última es la encratía, en la que la razón lucha contra la pasión y la razón prevalece. El dominio propio es una de las grandes virtudes cristianas y el lugar que ocupa es un ejemplo de realismo de la ética de Cristo en nuestro corazón. Esta ética no contempla una situación en la que una persona está desposeída de toda pasión, sino que contempla una situación en que las pasiones permanecen, pero están bajo perfecto control y a su servicio, y no como una tirana. La quinta palabra es hopomonai. Ya la vimos en la primera parte de la reflexión. Se traduce en español como paciencia, tolerancia, perseverar, el remanente. Crisóstomo la llamaba la reina de las virtudes. Se traduce corrientemente por paciencia, pero paciencia es una palabra pasiva en su trasfondo. Implica firmeza cristiana. Dídimo de Alejandría escribe sobre el temple de Job y nos dice lo siguiente: no es que el hombre justo no deba tener sentimientos, aunque debe soportar pacientemente todo lo que le aflija. Pero es una virtud auténtica cuando una persona siente profundamente las cosas con las que lucha, pero sin embargo desprecia el dolor por causa de Dios. Hopomonai no se limita a aceptar y sufrir, siempre mira hacia adelante. Se dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, que Jesús tenía por el gozo delante, soportó la cruz, despreció la vergüenza. La palabra significa aceptar con coraje todo lo que la vida nos pueda hacer y transformar hasta el peor suceso en otro paso adelante y hacia arriba. La sexta palabra es eusebia. En griego es difícil de traducir. Se ha traducido al español como piedad. La gran característica de eusebia es que mira en dos direcciones. En primer lugar, hacia la persona. La primera dirección es que la persona que tiene eusebia siempre adora a Dios correctamente y le da lo que es debido. La segunda dirección es que también siempre sirve correctamente a sus semejantes y le da lo que es debido. La persona que es eusebia está en debida relación, tanto con Dios como con sus semejantes. La próxima palabra que podemos ver significa pietas y describe al hombre que está por encima de la seducción, de la pasión individual y de la tranquilidad egoísta. Es un sentimiento del deber que nunca abandona a las personas y que la pone en armonía, en primer lugar para con Dios y en segundo con la familia, el pueblo y la nación. Para los griegos el término de eusebia
era Sócrates. Jenofonte en su libro Memorabilia, capítulo 1:5, 8:11 nos dice lo siguiente: era tan piadoso y devotamente religioso que no daría un paso fuera de la voluntad del cielo. Justo y recto, que jamás profirió la injuria más insignificante a ningún alma viviente. Tan en control de sí mismo, tan templado, que nunca ni en ninguna situación escogió lo más agradable al lugar de lo mejor. Tan sensato, tan sabio, tan prudente, que nunca erraba al distinguir lo mejor de lo peor. Eusebius, la palabra griega más próxima a religión, y cuando empezamos a definirla, vemos el carácter intensamente práctico de la religión cristiana. Cuando una persona se hace cristiana, asume una doble obligación para con Dios y para con sus semejantes. La séptima palabra original es Filadelfia. En griego es amor fraternal. Amor de hermano. Proviene de filos, que significa amor de amigos, y de adelphos, que significa hermano. La idea que plasma en este momento la carta es que en muchas ocasiones la religión pasa a ser una forma de idolatría. Para algunas personas entienden que sus normas, sus reglas y sus reglamentos no deben ser trastocados, aun si las necesidades de las personas están por encima de sus normativas. Su religiosidad marca la vida de la comunidad, pero está muy lejos de lo que Jesús estableció, de lo que debería ser: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La escala de las virtudes cristianas debe determinar en lo que es el epicentro del corazón de Dios. Y esta es la octava palabra: amor. La palabra griega que se utiliza es agapai. En español se traduce como amor, buena voluntad, caridad. En griego hay 4 palabras para amor. La primera es eros, que es el amor entre un hombre y una mujer, que incluye la pasión. La segunda palabra es filial, que es el afecto cálido que existe entre los que comparten unas mismas circunstancias. La tercera palabra es estorqué, que define el amor de la familia. Y por último está la palabra agapai, la cual la Reina Valera traduce por amor. En ciertas Biblias, como la Vulgata, la traducción de la Biblia del idioma griego al hebreo al latín se traducía por la palabra caridad. El sentido auténtico de agapai es una benevolencia a toda prueba. El tener agapai hacia una persona quiere decir que nada de lo que esta persona nos haga nos hará buscar para ella sino lo mejor. Aunque nos perjudique, aunque nos insulte, nosotros no sentiremos nunca hacia ella solamente más que amabilidad y benevolencia. Esto quiere decir que este amor cristiano no es meramente un sentimiento emocional, sino que es algo que sale de nuestra voluntad. Agapai es la cualidad que nunca buscará el deseo de la venganza, sino siempre el mayor bienestar posible para todo el mundo. Termino con lo siguiente: la vida del cristiano es un camino. Ese camino nos lleva a un ascenso continuo. Debemos esforzarnos y confirmar nuestra vocación en Dios. Esta demanda es significativa y la misma es de parte de Dios. Lo interesante es que por una parte todo es de Dios. Él es quien hace la llamada. Él es quien nos da la entrada a esa comunión. Sin su gracia y su misericordia no podríamos hacer ni esperar nada. Pero eso no nos absuelve de todo posible esfuerzo. Debemos seguir adelante y hacia arriba en ese camino. Si mantenemos nuestra marcha, estas cualidades existirán en nuestras vidas, guiándonos en el progreso hacia el conocimiento de Dios. La palabra de segunda de Pedro nos dice que debemos ser agraciados generosamente con el derecho de entrar en el reino de los cielos. Pedro no quiere decir que no pecaremos. Lo que nos dice es que no quedaremos fuera
de ese camino, que el esfuerzo será enorme, pero que siempre contaremos con la ayuda de Dios y que veremos cómo el Todopoderoso nos permitirá llegar al final del viaje alegrándose en su Hijo Jesús, glorificando a su Hijo y plenamente convencido de que el sacrificio maravilloso de la salvación por su muerte en la cruz no fue en vano. Que Dios los siga bendiciendo, hermanos. Tomaré hoy mi cruz y te seguiré, Jesús. De tu amor soy deudor, por tu gracia salvo soy. Hay en mí el sentir que hubo también en Jesús, de humildad, de entregar nuestra vida en el altar. Digno es el Cordero de toda la gloria, de que en nuestra vida esté puesta sobre tu altar. Sacrificio vivo, santo y agradable, todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies. Digno es el Cordero de toda la gloria, de que en nuestra vida esté puesta sobre tu altar.